están? Es un gusto para mí estar acá. Hoy es el día 14 de enero, estamos leyendo la Biblia en un año. Yo te invito a que persistas, ¿verdad?, en esta hermosa rutina, ¿no?, que vamos a hacer este 2021, en esta hermosa disciplina que va a ser leer toda la Biblia durante el año 2021. De mi parte, créanme que, o de nuestra parte, créanos que vamos a hacer todo lo imposible para que podamos terminar esto y poder hacerlo juntos. Ya la siguiente parte es de cada uno de nosotros, que realmente pues nos conectemos o leamos la Biblia. A lo mejor algún día no va a ser necesario que te conectes, pero podrías hacerlo a través de la lectura en el grupo que tenemos de YouVersion. También quiero decirles, aprovechar la introducción de este video, para decirles que los días lunes, vamos a hacer esto mismo de la lectura de la Biblia, pero lo vamos a hacer totalmente en vivo a través de la cuenta de Bruno Castañeda. Es donde hacemos los miércoles de podcast, pero los días lunes vamos a leer la Biblia en vivo. Así que vamos a leer lo del día de hoy. Nos toca Génesis, capítulos 35, 36 y 37, ¿ok? Entonces vamos a comenzar la lectura. El título comienza con Jacob regresa a Betel. Y dice así: Dios le dijo a Jacob: cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú, no me aparecí a ti en Betel. Así que regresa a Betel, quédate a vivir allá y constrúyeme un altar. Jacob entonces les ordenó a sus familiares y todos los que vivían con él: desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Luego báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Allá construiré un altar para darle gracias, pues cuando estuve en problemas, Él me ayudó. Por donde quiera que he andado, Dios siempre ha estado conmigo. Ellos le entregaron a Jacob todos aquellos dioses y también los aretes que llevaban como amuletos. Entonces Jacob los enterró bajo el gran árbol que está en Siquem. Y cuando se pusieron en marcha, Dios hizo que todas las ciudades vecinas les tuvieran miedo, así que nadie los persiguió. Jacob y toda su gente llegaron a Betel, que está en la tierra de Canaán, y fue allí donde Dios le apareció a Jacob cuando huía de su hermano Esaú. Por eso Jacob construyó allí un altar y el lugar le puso por nombre Dios de Betel. En esos días murió Débora, la mujer que había cuidado de Rebeca desde niña, y la enterraron bajo un árbol cerca de Betel. Por eso a ese lugar se le conoce como el árbol del llanto. Versículo 9. Tiempo atrás, Dios se le había aparecido a Jacob y lo había bendecido cuando volvía de Padán Aram. En aquella ocasión, Dios le dijo: ya no vas a llamarte Jacob, sino Israel. Y con ese nombre se le conoció desde entonces. Allí también Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Quiero que tengas muchos descendientes, pues de ellos saldrán reyes y muchas naciones. La tierra que les di a Abraham y a Isaac también te la doy a ti y a tus descendientes. Cuando Dios se fue de allí, Jacob levantó en ese lugar una columna de piedra y sobre ella derramó aceite y vino para dársela a Dios. Y como Dios había hablado allí con él, Jacob llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. La muerte de Raquel. Jacob y su gente se fueron de allí. Estaban por llegar a Efrata cuando le llegó a Raquel la hora de tener otro bebé. Cuando tenía mucho problema para tenerlo, la mujer que la ayudaba le dijo: no tengas miedo, que también este bebé va a ser niño. El niño nació bien, pero Raquel estaba a punto de morirse. En sus últimos momentos de vida le puso a su hijo el nombre de Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo favorito. Y aquí esta parte es bien importante, me gustaría recalcarla, porque en esta parte vemos cómo Rebeca obviamente le cambia el nombre por la situación que se dio acerca de los dolores que vivió.
Entonces ahí vimos que Ben-Oni, que fue el que le puso Rebeca, quiere decir hijo de mi dolor, o también hijo de mi tristeza, o hijo de mi debilidad. Recordemos que para la cultura judía el nombre era algo sumamente importante. Dependiendo del nombre que tú tenías, era el propósito o era lo que tú te ibas, o a lo que te ibas a dedicar, ¿verdad? O ibas a hacer. Y aquí vemos cómo Jacob le cambia el nombre, no le deja el nombre de Ben-Oni, sino que se lo cambia a Benjamín. Y Benjamín dice que podría significar hijo de mi mano derecha, o sur, o días, o sea, hijo de mis días. O sea, que Jacob estaba interpretando las palabras de Raquel o cambiándole el nombre por completo a su hijo, ¿verdad? Entonces, esta parte es bien importante y qué padre que se pudo hacer este cambio totalmente de su nombre, porque no se iba a quedar como hijo de mi tristeza, sino como hijo de mis días o hijo de mi mano derecha, o, ¿me explico? Le cambió totalmente el nombre. Sigamos leyendo en el versículo 19. Raquel murió y le enterraron en el camino de Efrata, donde ahora es Belén. Sobre su tumba, Jacob levantó una columna de piedras hasta el momento en que esto se escribe. Esa columna marca el lugar de la tumba de Raquel. Una vez más, Jacob se puso en marcha y acampó más allá de la torre de Eder. Mientras Jacob vivía en ese lugar, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, una de las esposas de Jacob, pero esto llegó a oídos de Jacob. Los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Con Lía tuvo a Rubén, que fue su hijo mayor, y también a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Con Bila, la esclava de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Con Silpa, la esclava de Lía, tuvo a Gad y a Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron cuando él vivió en Padán Aram. La muerte de Isaac. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac, que vivía en Hebrón, donde también había vivido Abraham. Isaac llegó a la edad de 180 años. Después de una vida tan larga, murió y sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron en la tumba de la familia. Vamos al capítulo 36 y tiene como título Los descendientes de Esaú. Esta es la historia de Esaú, que se casó con 3 mujeres: Adá, Olibamá y Basemat. Adá era hija de hitita llamado Elón. Olibama era hija de Aná y nieta de un jebeo llamado Sibón. Las dos eran cananeas. Basemat era hija de Ismael y hermana de Nabiot. Esta es la lista de los hijos de Esaú. Todos ellos nacieron en Canaán. Elifaz, hija de Adá, Ruel, hijo de Basemat, y Jué, pero ya ven que los nombres de aquí están buenos, ¿verdad? Jeús, Jalam y Coré, hijos de Olibamá, ¿ok? Esaú se fue a vivir a otro lugar no muy lejos de su hermano Jacob. Se llevó a sus esposas, hijos e hijas y todos los que vivían con él. También se llevó todos los animales y todo lo que había llegado a tener en Canaán. Eran tanto lo que Esaú y Jacob tenían y tanta la cantidad de ganado que ya no podían seguir viviendo juntos. La tierra donde vivían ya no era lo bastante grande para los dos. Así fue como Esaú se quedó a vivir en la parte montañosa de Edom. La historia de Esaú en esas montañas y la lista de sus descendientes que llegaron a ser jefes de tribus edomitas. Esta es por parte de su hermano de Jacob. Esta es la siguiente, esta es la lista, ¿verdad? De los hijos de Esaú, el hermano de Jacob: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam, Coré. De los hijos de Elifaz y nietos de Adá son Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Coré.
Amalec, hijo de Elifaz y Timná, de los hijos de Ruel y nietos de Basemat, ¿no? Esta es la lista de ellos. Naat, Será, Samá, Misá. Versículo 20. Los jefes de las tribus de los Oreos, que son descendientes de Esaú y que vivían en la región de Edom, son los siguientes: Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Disán, y de los hijos de Lotán son Ori, Emam, Timná. La hermana de Lotán, de los hijos de Sobal, son Albán, Manahat, Ebal, Sefo, Onam. De los hijos de Sibón son Aya, Ana. De los hijos de Ana son Disón, Oilabama. De los hijos de Disón están Emdán, Esbán, Itrán, Querán. Es una lista larga, ¿verdad? De los hijos de Eser es Bilham, Saabán, Acán y Acán. De los hijos de Disán está Uz, Arán. Ana fue la que descubrió unos manantiales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre Sibón. Los reyes de Edom, versículo 31. Antes que hubiera reyes en Israel, los descendientes de Esaú que vivían en Edom tuvieron varios reyes. Cada rey gobernaba hasta el día de su muerte y entonces otro ocupaba su lugar. Esta es la lista de los reyes de Edom. Belá, hijo de Beor, de la ciudad de Dinabá. Jobab, hijo de Será, del pueblo de Bosra. Usam, de la región de Temán. Jabad, hijo de Bedad, de la ciudad de Abit. Semla, del pueblo de Masrecá. Saúl, del pueblo de Rehobot, junto al Éufrates. Baal Hanán, hijo de Acbor. Jabad, de la ciudad de Pau. La esposa de Jabad de Pau se llamaba Mejatabel y era hija de Matred y nieta de Masaab. Versículo 40. Los jefes edomitas, descendientes de Esaú, ordenados por nombre, familia, territorio y lugar de residencia, fueron Timná, Alba, Getet, Oilabamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mipsar, Magdiel, Hiram. Esta es la historia de José. Vamos ahora al capítulo 37. Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Los sueños de José, cuando José tenía 17 años, ayudaban a sus hermanos, a los hijos de Bilhá y de Silpá, a cuidar las ovejas, pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya él era un anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a todos ellos. Versículo 5. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ¿ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe? Y nuestro jefe, más bien, lo dice en signos de admiración.
Por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. José es vendido como esclavo, versículo 12. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José: ya sabes que tus hermanos están en Siquem, cuidando de las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió. José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después lo encontró un hombre y le preguntó: ¿qué andas buscando? José le respondió: busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Aquel hombre contestó: hace días que se fueron. Alcancé a oír que se iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían: vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de esos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos, pero luego llevárselo a su padre. Por eso le dijo: no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa de su padre, que su padre le había hecho, y lo echaron al pozo que estaba seco. Y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galat. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces le dijo a sus hermanos: no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien. Así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza. Y luego fue a decirle a sus hermanos: José ya no está en el pozo, y ahora, ¿qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Y luego le llevaron la capa a Jacob, su papá, y le dijeron: mira lo que encontramos, nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó: sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran, más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José. Lo compró Potifar,
que era un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia, ¿no? Este es lo correspondiente al día de hoy, 14 de enero, y vamos a ponernos al corriente en el capítulo 12 de Génesis. Y quiero darles un dato curioso bastante importante en este versículo 12. Me gustó mucho porque en esta parte que estamos estudiando tengo una cronología, aquí más o menos la van a ver, de la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José, que es el que estamos viendo en el versículo 37. Es interesante cómo ponen en paralelo sus vidas. Y por ejemplo, hay líneas de tiempo donde se intercalan. Yo no sé si tú lo sabías, para mí fue impresionante este dato. Abraham tuvo como hijo a Isaac, ¿no? Dice que lo tuvo aproximadamente cuando tenía más de 100 años. Abraham lo tuvo a los 100 años. A Isaac, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Cuando Abraham tenía 140 años, él se casó, Isaac se casó. A los 160 años que tenía Abraham, Isaac tenía 60 años y nació su hijo Jacob. O sea que Abraham conoció o vio el matrimonio de Isaac, pero también conoció a su nieto Jacob. Más o menos, cuando Abraham tenía 160, Isaac tenía 60 y Jacob tenía 15 años. Entonces es interesante cómo ver que Abraham conoció a su descendencia, o sea, Abraham se murió hasta los 175 años y aproximadamente tenía 15 años, el hijo de Isaac, ¿no? Jacob. Después, si seguimos más adelante, también se intercalan o están en la misma línea de tiempo. Isaac, a los 168 años, cuando él tenía 168 años, Isaac, Jacob tenía 108 años, y a esa edad, a los 17 años, es cuando José es llevado a Egipto. Entonces, aquí vemos que no se menciona mucho en la historia que acabamos de leer del capítulo 37, pero Isaac todavía vivía cuando nació José. De hecho, cuando José tenía 6 años, Isaac tenía 157 años, murió hasta los 180. Entonces es interesante, me gustó mucho ver cómo en realidad estas descendencias se conocieron entre sí, ¿no? Mucho en la historia o en los versículos que leemos solamente mencionan a papá e hijo, casi no mencionan al abuelo, ¿verdad? Pero casi todos conocieron a sus abuelos, ¿verdad? Ese es el dato interesante. Y ahorita les tengo una lectura bastante interesante acerca de un día en la vida de los pastores en el desierto. Pero ¿qué les parece si leemos el capítulo 12 y después les leo estos datos curiosos que están muy interesantes? ¿Cómo era un día o cómo era la vida de los pastores en el desierto? Ahorita lo leemos. Leamos el capítulo 12 de Génesis. Dios llama a Abraham. Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte, a hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Esa fue la promesa a Abraham. Abraham obedeció a Dios y salió de Aram y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años cuando salió. En aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde está el árbol de Moré. Allí Dios se le apareció y le dijo: toda esta región se la daré a tus descendientes. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Esta tradición, ¿verdad? Luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Ai estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios.
Luego Abraham se fue de allí, avanzando poco a poco en dirección al desierto del sur. Abraham llega a Egipto. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto, porque allá sí había alimentos. Cuando ya estaban cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai: no hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por eso, cuando te pregunten, diles que eres mi hermana. Así que me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Tan pronto como Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. Entonces los asistentes del rey fueron a contarle lo hermosa que era. Enseguida el rey ordenó que Sarai fuera llevada a su palacio. Para quedar bien con Abraham, el rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellos. Todo esto no le agradó a Dios, y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y su familia. De inmediato el rey mandó a llamar a Abraham y le dijo: mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Imagínate si la hubiera tomado por esposa. Anda, toma a tu mujer y lárgate de aquí. Versículo 20. Enseguida el rey dio órdenes a sus soldados de que sacaran a Abraham de Egipto, y ellos lo expulsaron junto con su esposa y todo lo que tenía, junto con lo que le regaló, ¿verdad? Abraham y Lot se separan. Versículo 13. Cuando Abraham salió de Egipto, se fue al desierto del sur. Se llevó a su esposa, a su sobrino Lot y todo lo que tenía. Para entonces Abraham ya era muy rico, pues tenía oro, plata y ganado. Del desierto del sur se fue avanzando poco a poco en dirección de Betel. Allí había plantado antes su tienda de campaña entre las ciudades de Betel y Ahí. Allí también había construido un altar para adorar a Dios. Lot, versículo 5, Lot también tenía ovejas y vacas y tiendas de campaña. Era tanto lo que Lot y Abraham tenían que ya no podían vivir juntos en la misma región. Además, los cananeos y los fereceos también vivían allí. Un día hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, por lo que Abraham le dijo a Lot: tú y yo no podemos pelearnos, ni tampoco mis pastores y tus pastores, pues somos parientes. Hay tierra para todos. Te ruego que te vayas a otra región. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, pero debemos separarnos, le dice Abraham a Lot. Lot miró a su alrededor y vio en el valle del río Jordán, vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín del Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió ese valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del valle del Jordán, cerca de Sodoma. La gente de ese lugar era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios. Después de que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo: Abraham, allí donde estás, levanta la vista y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oeste y al oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Para siempre será tuya y de tus descendientes. También voy a hacer que tengas muchos descendientes. Así como nadie puede contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contarlos a ellos. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy entregando. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón, junto al bosque de Mamre. Allí construyó un altar para adorar a Dios. Y vamos a poner aquí esta pausa.
Abraham, bueno, vamos a leer el versículo 14, pero quiero leerte este texto que está bastante padre. Un día en la vida de los pastores del desierto. Escucha esto, dice: la cultura del pastoreo estaba íntimamente entretejida entre la vida bíblica, desde Abel hasta el nacimiento de Jesús. O sea, los pastores eran muy importantes y se entreteje, ¿no?, siempre con la Biblia. La tierra prometida, la tierra de leche y miel, era un territorio donde el pastor y el agricultor mantenían una relación de cooperación cuidadosamente orquestada y a veces frágil. Las zonas cultivadas de Israel tenían que ser fertilizadas con estiércol, pero solo se podían pastar en ellas después de la cosecha. Durante gran parte del año, el pastor se veía confinado a los inmensos desiertos de Israel. Los egipcios tenían una opinión particularmente negativa sobre los pastores, a los que consideraban de toda claridad de un orden social inferior a los agricultores. A pesar de esto, la cultura del pastoreo influyó en las imágenes bíblicas del líder ideal, del rey y Mesías, y hasta en la de Dios. Es probable que Abraham fuera un pastor seminómada que se estableció cerca de ciudades o aldeas y no puramente nómada. La mayoría del pastoreo de la Biblia estaba íntimamente relacionado con una economía saludable y la supervivencia de la aldea. Algún pastor criaba las ovejas de otros aldeanos a la vez que se ocupaban de sus propios rebaños. El pastor debía tener destreza en la cría y en la protección de ovejas y cabras, en hallar agua y pastos, ordeñar y hacer quesos, esquilar las ovejas para recoger la lana, reunir los rebaños en apriscos durante la noche y negociar el territorio con otros pastores. El pastor podía pasar días o semanas fuera de la aldea, sobre todo durante los meses del año en que los pastos eran difíciles de encontrar. No tenían días libres y con frecuencia era el miembro más joven de la familia quien guiaba el rebaño. Según fuentes mesopotámicas, con el fin de aumentar la fertilidad, la manada ideal contaba con 38 animales. Esa era una manada ideal. Por lo general, las ovejas doblaban el número de las cabras. Las primeras consumían la planta completa y tendían a pastar en exceso. Mezclando la manada, las ovejas seguían a las cabras, que solo pasían las hojas, y de este modo se causaba menos daño al pasto, ¿verdad? Entonces por eso primero dejaban a las cabras y después a las ovejas. El midbar, que así se dice en hebreo, midbar, era el desierto menos duro mencionado en la Biblia, el midbar. Y en ocasiones se traducía como yermos. El pastoreo podía ser más fácil allí que en otros tipos de desiertos. Las condiciones del midbar cambiaban de un año a otro y de mes en mes, recibiendo por lo general entre 10 y 35 centímetros de agua procedientes de las lluvias de invierno en un año concreto. En los periodos de sequía, las colinas se miraban al norte y al oeste, recibían suficiente rocío de los húmedos vientos mediterráneos para proporcionar una ligera cobertura a la vegetación. En busca de pastos, los pastores se aventuraban en ocasiones a adentrarse en los desiertos más rigurosos del valle de Rif o al sur de Negev, entrando en la península de Sinaí. Hallar vegetación a lo largo del fondo de los wadis, o son los cañones en árabe, ¿no? Wadis, en las laderas que se les hubiera pasado por alto, suponía un trabajo a tiempo completo. Para el pastor siempre transcurrían los meses de las estaciones secas. Un rebaño podía viajar 2 o 3 días sin agua o más si habían pastado bien. Asegurar el agua era la parte más complicada del trabajo de un pastor.
Era difícil llegar a los manantiales naturales y con frecuencia tenían que compartir los pozos con los habitantes de las aldeas y otros pastores. Un pastor podía encontrar agua en el fondo de los wadis o los cañones después de que las inundaciones estacionales formaran charcas. Sin embargo, estos torrentes de agua podían también barrer toda una manada. Los pastores solían cavar cisternas y depósitos para captar las aguas de las crecidas estacionales para poderlas usar durante los meses secos. Encontrar aguas seguras y nutritivas era algo que estaba constantemente en la mente de un pastor antiguo, ¿no? Esto es la vida o un día de un pastor en el desierto, ¿ok? Sigamos leyendo. Vamos en el capítulo 14 de Génesis, ¿verdad? Versículo 1. Abraham rescátalo. Por aquellos días hubo guerra entre dos grupos de reyes. En un bando estaban los reyes Amrafel de Babilonia, Arioc de Elazar, Kedorloamer de Elam, Tidal de Goim. En el otro bando estaban los reyes Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Abma, Semer de Seboim y el rey de Zoar. Durante 12 años, estos 5 reyes habían sido dominados por Kedorloamer, pero un año después se rebelaron contra él. Entonces reunieron sus ejércitos en el valle del Mar Muerto. Al año siguiente, Kedorloamer y los reyes que estaban de su parte salieron a pelear contra aquellos 5 reyes. En Astorot, Carnaim, derrotaron a los refaitas. En Ham derrotaron a los susitas. En Sebe, Kiriataim derrotaron a los emitas. En las montañas de Seir derrotaron a los orreos y los persiguieron hasta el Param, cerca del desierto. Después de eso regresaron a Cades y conquistaron todo el territorio de los amalecitas. En Hasesón Tamar vencieron a los amorreos que vivían allí. Por su parte, los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Belá fueron al valle del Mar Muerto y allí presentaron batalla contra los reyes de Elam, Goín, Babilonia y Elazar. Lucharon 4 reyes contra 5, pero como ese valle estaba lleno de pozos de brea, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, fueron a caer dentro de esos pozos. El resto del ejército huyó hacia las montañas. Entonces los 4 reyes se robaron todas las riquezas y todos los alimentos que habían en Sodoma y Gomorra y se marcharon. Y como Lot vivía en Sodoma, también a él se lo llevaron, junto con todo lo que él tenía. Versículo 13. En aquel tiempo, Abraham el hebreo vivía junto al bosque de un hombre llamado Mamre. Este hombre era amorreo y tenía 2 hermanos, Escol y Aner. Los 3 eran amigos de Abraham. Cuando uno de los que habían escapado de la batalla vino y le contó a Abraham que sus sobrinos se lo habían llevado prisionero, Abraham juntó a todos sus sirvientes capaces de luchar. Eran 318 hombres y con ellos persiguió a los 4 reyes hasta Dan. Al caer la noche, Abraham dividió a sus hombres y atacó por sorpresa a los 4 reyes. Los derrotó y los persiguió hasta Obá, ciudad que está al norte de Damasco. Así liberó a Lot, a las mujeres y a su gente y recuperó todas las riquezas y pertenencias de su sobrino. Versículo 17. Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorloamer y sus reyes amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle del rey. Allí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciéndole: Abraham, que te bendiga Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato, Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Es la primera vez en toda la Biblia que se habla de la 10ª parte.
Por su parte, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a la gente y quédate con las riquezas. Sin embargo, Abraham le contestó: yo le he jurado al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo. No tomaré ni un hilo ni la correa de una sandalia, para que nunca digas que tú me hiciste rico. Solo aceptaré lo que mis hombres se han comido y la parte que les toca a Aner, a Escol y a Mamre, los amigos que me acompañaron. Versículo 15, Dios hace un compromiso con Abraham. En versículo 15, después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, es el capítulo 15. Y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas. Y Abraham le contestó: Dios y rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y sus muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío, porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Y Abraham le respondió: Dios y rey mío, ¿cómo puedo estar seguro de que me los darás, de que me la darás? Entonces Dios le dijo: para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra y un carnero, de 3 años cada uno, y trae también una paloma y una tortolita. Versículo 10. Abraham le llevó a Dios todos estos animales y los partió por la mitad, pero a las aves las dejó enteras. Los buitres se lanzaban contra los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de una gran oscuridad. Eso le dio mucho miedo, pero Dios le dijo: quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años, en la historia de Israel en Egipto. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados. Pero al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en este tiempo los expulsaré. Cuando el sol se ocultó y se hizo de noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo: yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Es la tierra donde ahora viven los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Este es el capítulo 15. Ya estamos un poco poniéndonos al corriente en cuanto a las lecturas. Yo quiero darles muchas gracias por conectarse. Yo te pido, hermano en Cristo, de verdad, terminemos de leer la Biblia todo el año. Hagámoslo. Creo que va a haber mucha bendición para ti, para tu familia, el día en que terminemos todo esto, ¿verdad? Y para todos como iglesia. Entonces, muchas gracias por conectarse, por ver el video. Ahí va a estar subiéndolo, vamos a seguir subiéndolo ahí en YouTube, en el canal de Supra. Y te recuerdo que el día lunes vamos a hacer la lectura correspondiente de ese día, pero lo vamos a hacer totalmente en vivo a través de Bruno Castañeda, ¿va? Dios me los bendiga mucho. Hasta luego.